La vida de Absalón. Absalón fue hijo del rey David, uno de los hijos del rey David. El nombre Absalón significa Dios es paz, el Padre es paz. Absalón no hizo honor a ese nombre porque no le dio paz a su padre David. Fue un hijo muy controversial, muy conflictivo, muy problemático. Absalón fue el tercer hijo que le nació a David y fue muy amado por su padre David. Y podemos decir que David consintió mucho a sus hijos, tal vez más de la cuenta. Absalón, por ser hijo del rey David, era uno de los príncipes de Israel. Estaba encaminado, de alguna manera, a ser un posible candidato al trono del reinado de Israel. Por ser príncipe, tenía un grado, un honor, tenía rango, comodidades, tenía la admiración del pueblo. Dice la Biblia que era hermoso. Seguramente era muy parecido a su padre David, del cual también la Biblia dice que era rubio y hermoso. Uno de los más atractivos que tenía Absalón era su cabello. La Biblia dice que su cabello crecía abundantemente y que era su gloria, su atractivo. Se destacaba por eso. Absalón aparece en la Biblia en 2 de Samuel desde el capítulo 13:1 hasta el 18:23. Ahí encontramos la vida de Absalón y también aparece en 2 de Crónicas capítulo 3 versículo 2. Absalón tenía una hermana de padre y madre que se llamaba Tamar, hija de David. Esta dice que fue violada por un hermano mayor que se llamaba Amnón, también hijo de David. Este se apasionó con su propia hermana, la codició, la deseó y la violó, la forzó a tener intimidad con él y cometió una vileza, una deshonra, una humillación y una aberración, un pecado terrible contra la casa de David y obviamente contra Dios. Esa acción de su hermano Amnón encendió la ira de Absalón, el cual por 2 años planeó su venganza para honrar a su hermana. Él hizo un complot para matar a su hermano Amnón en una fiesta y contrató a unos hombres para que atacaran a su propio hermano y le dieran muerte. Y Absalón les dijo que él se echaría toda la culpa y la responsabilidad de este asesinato. Cuando es descubierto Absalón por su padre David, huye durante 3 años fuera de Jerusalén y a los 3 años alguien intercede por él, por Absalón, para que su padre David lo haga regresar, para que lo perdone, lo restaure. Y David le permite volver a Jerusalén, pero no quiere verle el rostro a pesar de que lo ama, pues lo que había hecho Absalón era horrendo, era muy terrible porque había fragmentado el corazón de su padre David. Después de 2 años de haber regresado a Jerusalén, incluidos los 3 años del destierro, hacía 5 años que Absalón no veía el rostro de su padre David. Al fin, David decidió restaurarlo con todos sus derechos que tenía antiguamente. Pero Absalón volvió con mucha astucia, con mucha malicia, y regresó enojado con su padre David, como si David no tuviera nunca por qué haberlo desechado, haberlo desterrado, y como que lo que Absalón hizo fuera cosa liviana, como si no fuera nada. Vino con una actitud de conquistar al pueblo, de alejar a los ciudadanos de Israel de su padre el rey David. Conspiró
para ganarse el corazón, el favor del pueblo. Y dice la escritura que codiciaba a Absalón la corona de su padre David. Ahí vemos un ejemplo también de lo que Lucifer quiso en el cielo, codiciando el trono de Dios. Vemos que Absalón, dice la escritura, que lanzó una campaña política contra su padre en Jerusalén, en todo el pueblo de Israel, y dice que a los que venían a buscar al rey para consultarle algún asunto, Absalón los esperaba en la puerta del palacio. En algún lugar cerca del palacio tenía su despacho, y dice que hablaba desfavorablemente del rey. El rey no tiene tiempo, el rey no los puede atender. Yo soy el encargado, yo les puedo dar una mejor solución. Se metió a hacer el trabajo del rey sin ser coronado. Absalón no supo esperar su momento, si era que tenía posibilidades de llegar a ser rey sobre Israel. Este Absalón emprendió una campaña militar contra su propio padre, dio un golpe de estado en Israel, armó hombres que lo siguieran militarmente y emprendió una persecución contra su propio padre, su progenitor, el que le dio la vida humanamente hablando. Vemos aún que hay hijos que se levantan contra sus padres. Aún hemos escuchado de hijos que han dado muerte a sus propios padres. Absalón fue uno de esos. Él quería matar al rey David para quedarse con el trono. Dice la escritura que David huyó de la ciudad para no confrontar a su propio hijo. Le dejó la ciudad para que jugara a ser rey por un tiempo. Y dice que Absalón tomó las concubinas, las mujeres de segunda y tercera categoría que tenían los reyes, en este caso David, dice que hacía orgías públicas con esas mujeres en las azoteas a la vista de todo el pueblo. Como quien dice, si tengo las mujeres del rey, tengo el poder y el trono que el rey tenía. A pesar de que Absalón tenía un cabello largo y que era su gloria, este cabello de Absalón fue su trampa, así como Sansón, que tenía un pacto con Dios en su cabello, no lo utilizó, lo perdió en los brazos de una impía llamada Dalila. Asimismo Absalón, en su persecución contra su padre, sus cabellos enredaron su cabeza en el bosque, en unas encinas, en unos árboles espesos, por donde iba cabalgando en persecución, y dice que ahí quedó colgando en el aire, quedó atrapado, lo arrestó el bosque. Pues la Biblia dice de esa guerra que más fueron los que se tragó el bosque que los que mató la espada y la lanza y las flechas. Absalón, dice la Biblia, que tuvo 3 hijos, pero se cree que estos hijos murieron jóvenes o siendo niños, y por eso Absalón mandó a construir un obelisco, una columna, un monumento que llevara su nombre, porque él quería perpetuar su nombre, viendo que no tenía heredero para que llevara su herencia o para que perpetuara su nombre, para inmortalizarlo a él. Entonces construyó un edificio que se llama la columna de Absalón, y se cree que aún existe en algún lugar en el pueblo de Israel. Absalón fue un hombre que hizo lo malo ante los ojos del Señor, y nos deja un muy mal ejemplo y nos deja una reflexión. Debemos honrar a nuestros padres, como dice la escritura: honra a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Absalón no debía morir tan joven, pero se apresuró, se dejó usar por el enemigo, se desvió del verdadero objetivo, del buen plan que seguramente Dios tenía para él, y de los buenos sentimientos que David su padre tenía para con él, porque lo amaba. Dice la escritura que en la persecución que Absalón emprendió contra su propio padre, perdió la vida, y David siguió viviendo.
Debemos nosotros aprender que las divisiones no son buenas, que debemos valorar el perdón, porque su padre David ya lo había perdonado. Asimismo Dios nos perdonó a nosotros y debemos valorar el perdón que hemos recibido del Señor y no hacer como Absalón, que no valoró el perdón que su padre le dio, porque Absalón merecía la muerte según la ley, por haber matado a su propio hermano y a quien hubiera sido, por haber matado al prójimo, él también debía morir. Pero David perdonó a su hermano, a su hijo, porque como sea ambos eran israelitas, hijos del gran Abraham. Nosotros debemos desechar el odio. Absalón alimentó un sentimiento de amargura, una raíz de amargura por 2 años contra su hermano Amnón, y no descansó hasta que no lo mató. No debemos alimentar raíces de amargura como Absalón, que tenía una raíz de amargura contra su padre también. Absalón cayó en un árbol, así como Adán cayó en el árbol de la tentación, así como Judas se colgó de un árbol después de haber vendido al Señor. Nosotros también aprendemos que Zaqueo en un árbol fue hallado por Cristo y que el Señor Jesús murió en un madero por nuestros pecados. Absalón moría colgado de árboles y de un árbol por sus propios pecados, por su maldad, pero Jesucristo murió en el madero por nuestros pecados, siendo santo y siendo inocente. Nos queda pues la reflexión de la vida de Absalón y debemos aprender a valorar nuestra familia, a valorar los dones, las bendiciones que hemos recibido de Dios. Debemos ser agradecidos y no permitir que nada nos amargue, que el resentimiento no nos asalte. Nosotros debemos amar a la familia, aunque haya personas en nuestra familia que no nos amen, porque seguramente no hay familia perfecta en la tierra. Pero nuestro deber es perdonar a los que nos ofenden y dejarle el juicio a Dios. Absalón debía dejar todo en las manos de Dios, esperar que Dios hiciera justicia, esperar a ver qué iba a hacer su padre David, que era el rey, porque Absalón no tenía ninguna autoridad para tomar la vida de su propio hermano. Aprendemos pues que hacer las cosas a nuestra manera siempre nos traerá problemas y no terminarán bien. Les habló su hermano Jaiber Serna. Que el Señor Jesucristo les bendiga.